Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bienvenidos a esta primera edición de la tertulia de actualidad semanal de Televaldepeñas. Las fiestas quedaron ya atrás, pese a ese dicho tan castizo de que hasta San Antón Pascua son, todavía no ha llegado, pero ya están en la memoria y por delante tenemos un año que se antoja apasionante a decir de conforme ha comenzado. También en el orden local, le supongo conocedores a quienes siguen habitualmente esta tertulia y los servicios informativos de Televaldepeñas de lo que ha acontecido esta semana en el primer pleno, la primera sesión plenaria del Ayuntamiento de Valdepeñas. Un episodio, un momento inédito. Servidor, quienes habla, tiene 35 años ya de experiencia en el seguimiento de la actualidad municipal y nunca ha presenciado algo que se le asemeje ni de lejos. Yo les cuento a quienes estén todavía un poco despistados con el tema de los Reyes Magos, etcétera, que el equipo de gobierno había anunciado ya largamente en varias ocasiones que iba a llevar a esta sesión los presupuestos municipales del Ayuntamiento, el presupuesto general para 2025, y que de entrada no tenía asegurada el apoyo mínimo necesario para sacarlos adelante. Como ustedes saben, el gobierno municipal está en minoría, tiene 10 concejales sobre 21, no tiene la mayoría absoluta. Le hace falta al menos una abstención para poder sacar adelante las cuentas de este año. Las cuentas, el presupuesto, es la agenda política y económica del año. Llegados al desarrollo de la sesión, constaba de 8 puntos, los 7 primeros no eran cuestiones menores, podemos inclusive comentar algunos de ellos porque son trascendentales, son inversiones, y llegado al punto octavo, el alcalde decide dar un receso, un descanso de 10 minutos. En esos 10 minutos, los grupos de la oposición, unos se quedan en el ayuntamiento, otros se van a tomar un café y los 10 concejales del equipo de gobierno se van a deliberar si dan paso al debate de presupuestos o si lo dejan aparcado encima de la mesa porque no tenían clara que hubiese a haber alguna abstención que permitiese o algún voto favorable de algún concejal o algún grupo político que concediese el que saliesen adelante las cuentas y que ya la gestión municipal se llevase a cabo con normalidad. En ese receso el equipo de gobierno decide que no tiene ninguna certidumbre de que ese apoyo se vaya a dar y que por tanto dejan el punto sobre la mesa, pero quienes habían ido a tomarse un café, algunos de los grupos que se habían ido a tomar un café, pues comentan entre ellos, y entre ellos está el concejal independiente, el concejal no adscrito, Cándido Simarro, quien, según testimonio de la portavoz de Vox, María Dolores Gómez, les confiesa, les declara que se va a abstener, que va a favorecer que se apruebe el presupuesto. No sabiendo esto, los miembros del equipo de gobierno reinician la sesión y el alcalde Jesús Martín da a conocer su decisión, su fallo de que deja sobre la mesa el punto número 8, que lo aplaza y que automáticamente quedan prorrogados los presupuestos de 2024. Estupefacción entre los grupos de la oposición. Todos, al parecer, sabían de esa intención del concejal no adscrito de favorecer la aprobación, todos menos el equipo de gobierno. Piden inicialmente explicaciones, no se les da, porque no se sabe en ese momento qué discurso adoptar, y es al día siguiente cuando varios de los grupos de la oposición, en concreto Unidas por Valdepeñas y Vox, dan a conocer su punto de vista. Unos, Izquierda Unida Podemos, se mantienen en valorar como una falta de respeto ese dejar aparcado el debate presupuestario, y por otro lado, desde Vox se dice no se encuentra explicación plausible a esa decisión, porque ellos pensaban que el equipo de gobierno sí que sabía que se iba a dar esa abstención. Bueno, no sé si he sido prolijo en la explicación, voy sin más preámbulo a presentar a los componentes de la mesa y luego les vamos a dar paso al vídeo de la información de la crónica plenaria de lo que yo les he relatado ampliamente. Vicente Salas, bienvenido y feliz año, ¿qué tal? Feliz año, muchas gracias, bien. El circo municipal está interesante.
está el circo. Yo no sé si... Con todo el respeto del tema del circo. No, hombre, por supuesto, con el respeto. Para la gente del circo. No, para la gente del circo, porque esto es un verdadero circo, la verdad es que sí. ¿Circo o cisco? Bueno, es que podríamos ir a varias alusiones, pero en este caso como circo, la cuestión política, la verdad es que esto está cambiando muchísimo, y lo que yo quiero entender, lógicamente, es que ahí tendrían que tener algo muy claro, o si no lo tienen tan claro, cómo es que llevaban ese octavo punto, lógicamente, para en medio del pleno decir que no. La verdad es que aquí algo ha fallado, porque claro, según tu relato y según lo que hemos podido ver también por YouTube, en este sentido sí que se dice de que el no adscrito iba a decir, o iba por lo menos a apoyar la situación, bueno, o permitir, lógicamente, que se llevase a cabo, pero aquí vemos que solo es un comentario según tu relato y según se ha dicho a posteriori. Si esto está desde septiembre, están tratándolos a nivel de grupo, ¿qué es lo que había pasado? La verdad es que el circo está, pero en ebullición. Vamos a avanzar. Victoriano González de la Aleja, exalcalde de Valdepeñas, cocinero antes que fraile, sí. Un relato, un minuto para iniciar, antes de declarar abierta la barra de opinión. Es impensable que a estas alturas de la vida no se sepa todavía todo esto. Se piensa, uno cuando está en el ayuntamiento tiene que pensar que, o tiene que saber, o tiene que estar con una certeza más o menos importante, porque no se trata de un punto más allá, o con todos los respetos del mundo, a una aprobación de cualquier otra norma o cualquier otra situación que pueda favorecer a los ciudadanos, pero que no, es que los presupuestos generales definen la política municipal a lo largo del siguiente año. Por lo tanto, me parece que ha sido un desliz, como mínimo, que no se tenía que haber producido. Pero ¿por parte de quién? Por parte del grupo de gobierno que no ha valorado adecuadamente. Aunque yo estoy de acuerdo que si yo, en su lugar, tuviera esa duda, no había avanzado. Había quitado el punto de todas maneras, porque ir y hacer una situación de ese tipo, plantear unos presupuestos para acabar con los presupuestos no aprobados, no, de ninguna manera. O hay certeza o no. José Vicente García Castellanos, periodista. Bien hallado, feliz año. Igualmente, muchas gracias. Bien, los presupuestos de 2024 se aprobaron en mayo, cuando había una certeza de que todo estaba atado y bien atado, y que, utilizando, valga la metáfora, con la certidumbre de que nadie le iba a devolver el toro al corral al equipo de gobierno, la votación iba a ser favorable. ¿Cuál es tu lectura? Yo lo que estoy viendo, y ya creo que lo comentamos en otra ocasión cuando tocamos un tema parecido, similar, es que en estas situaciones es donde realmente se ve quién sabe y quién no sabe hacer política. Claro, es muy fácil sacar adelante unos presupuestos, sacar adelante unos decretos, sacar adelante unas leyes, sacar adelante lo que sea, cuando cuentas con una mayoría holgada, suficiente, que te permite hacer, entre comillas, que nadie me entienda mal, lo que quieras. Ahora, que es realmente cuando no tienes esa mayoría, es cuando tiene que salir el político que llevas dentro para intentar llegar a acuerdos con contrarios, con gente que no piensa como tú, con gente que puede opinar lo mismo que tú, pero tiene otros puntos de vista. Ahí es donde tiene que verse la política. Y yo creo que este ayuntamiento, que cada vez se parece más a lo que sucede en el ámbito nacional, yo creo que este ayuntamiento se le ha visto las costuras, al equipo de gobierno se le ha visto las costuras, no está acostumbrado a debatir, a dialogar, a ceder, ni a nada. Ha estado acostumbrado durante 21 años a mandar absolutamente y a gobernar absolutamente. Y eso es lo que vemos. Es impensable que desde septiembre se estén hablando y se estén intentando llegar a acuerdos, dialogando, como ellos han dicho, y no hayan sido capaces de llegar a un acuerdo de mínimos para sacar adelante unos presupuestos. La culpa es 100% y exclusivamente del equipo de gobierno. Es el responsable, es el que los ha presentado, sí. Pongamos en la tesitura de que enfrente tienes a alguien que hagas lo que hagas, te va a decir que no. Entonces no hablo con él, pero tengo otras opciones. Si sé que me va a decir que no, tengo dos opciones. O le digo, mira, no voy a perder el tiempo con esta gente porque sé que me va a decir que no. O, bueno, vamos a intentar, porque no me queda otra, llegar a un acuerdo con esta gente, aunque tenga que ceder lo que tenga que ceder. Ya digo que esto cada vez se parece más al resto del país. Aquí cedemos todo con tal de... Tenga que ceder lo que tenga que ceder.
Es que hay una ¿Qué otra solución hay? Es que hay una cuestión, mira, vamos a ver, cuando se están negociando unos presupuestos, es que es la definición de la política. Uno tiene que dialogar hasta cansarse. Y no solamente dialogar hasta cansarse, sino incluso ceder. Claro, dialogar. Si el problema es entender que una vez que has conseguido los presupuestos, luego a lo largo del año se harán unas cosas o no se harán. Se harán algunas cosas o no se harán. El acuerdo que has llegado, luego lo cumples o no lo cumples. Claro, pero eso solamente... No estoy llegando. No estoy llegando a eso. Solo te vale para una vez, la siguiente no estoy hablando ni de engaño, ni de planteamiento, ni siquiera se me va a pasar por la imaginación que lo que se acuerde para conseguirlo no se cumpla. No, que hay un año entero para desarrollarlo. Es que hay un año entero. Una vez que tú tengas la política aprobada de tu año de gobierno en la ciudad, es que es muy fácil seguir llegando a acuerdos, seguir modificando cuestiones, seguir hablando con la gente. Lo importante es, de entrada, conseguir el apoyo, o al menos, es que no desconozco ahora mismo cómo está la situación a nivel de votaciones en el ayuntamiento, si con la abstención sería suficiente, que de hecho creo que sí, porque ya los anteriores algo me recuerdo que fue con la abstención de otro grupo político con lo que se sacaron. Sí, ya fueron más sí es que no es. Más sí es que no es, En este caso con lo cual lo mismo era una situación similar, aunque no era exactamente la misma, por la diferencia de votos. Pero bueno, yo creo que en un contexto de definir la política municipal, que te va a marcar todo el camino a seguir en ese año, hay que llegar a lo que haya que llegar. Porque no hay tanta diferencia en situaciones. Ya que hemos hecho esta primera ronda, vamos a dar paso a esa crónica de lo que dio el Pleno en lo que concierne a los presupuestos, que es más bien, ustedes lo van a comprobar, una crónica de ambiente, un comentario descriptivo de lo que ahí estaba sucediendo, porque datos había pocos que dar. Vamos a verlo. No ha habido acuerdo. El debate sobre el presupuesto municipal de 2025 no ha contado con el apoyo mínimo necesario para que el equipo de gobierno pudiera sacarlo adelante. Así, el alcalde ha decidido retirar el punto del orden del día. No ha habido debate presupuestario. El punto número 8 se retira del orden del día. Pasamos a decretos de alcaldías. Con ello, el alcalde ha evitado los ataques que los distintos grupos habían preparado en contra de las cuentas elaboradas por el equipo de gobierno, aprovechando su mayoría simple. El Ayuntamiento de Valdepeñas inicia, pues, 2025 con los presupuestos de 2024 prorrogados. Antes de tomar la decisión, el alcalde se ha tomado 10 minutos de receso. En el momento de comunicar al Pleno la retirada del punto sobre los presupuestos, el concejal no adscrito ha mostrado regocijo porque no se hayan podido aprobar las cuentas de 2025. Se acaban de retirar los presupuestos. Bueno, es porque se sepa. Se han retirado los presupuestos. Ya lo sabemos todos. Una alegría que ha contrastado con la contrariedad mostrada por la portavoz de Vox después de haberse preparado el discurso para la ocasión. A mí me gustaría hacer un ruego referente a que se nos dé alguna explicación de por qué se ha retirado el punto de los presupuestos. Porque no sé cómo hemos quedado un poco para allá. Puesto que lo hemos trabajado, hemos estado en ello y ahora pues se decide retirar. La respuesta del alcalde ha sido tan breve como elocuente. ¿Por qué no se han traído los presupuestos? Pues porque usted ya anunció que los iba a votar en contra. Y entonces traer algo para no aprobarlo, pues esto, como dice Mota, si hay que ir, se va, pero ir para nada. Así todo, el Ayuntamiento seguirá funcionando con los presupuestos de 2024 prorrogados, aunque, como ha dejado de caer el alcalde, no se descarta un pleno extraordinario si el equipo de gobierno logra el apoyo mínimo necesario para aprobar el proyecto presupuestario del nuevo ejercicio, que contemplaba una cifra general de 36.320.000 euros. Pese a la oposición en bloque de todos los grupos minoritarios, ninguno de ellos ha presentado presupuesto alternativo, ni tampoco una sola enmienda a las cuentas preparadas por el Grupo Socialista. Bien, varios apuntes que añadir a lo que se dice en la información. Según hemos podido saber después del Pleno y a falta de que comparezca todavía el equipo de gobierno, que lo hará, está previsto que el alcalde se reúna con los medios de comunicación para dar explicaciones de las decisiones que se tomaron a propósito de este punto trascendental y sensible que es el Pleno. Que es el presupuesto municipal. Comentar que, según hemos sabido y por fuentes del equipo de gobierno, el Partido Popular y Grupo Popular presentó una serie de propuestas o de enmiendas al presupuesto que minoraban en unos 700.000 euros los ingresos de las arcas municipales, y no se proponía, según la misma fuente, no se proponía cómo compensar esa minoración. Y el presupuesto es un jus.
es tanto en ingresos como en gastos. Y decir, comentar o corregir en relación al comentario que se hace respecto del concejal no adscrito, viendo y volviendo a ver y viendo una tercera vez su intervención como aclarando, bueno, se retira el punto, bueno, señores, se han retirado los presupuestos, da la sensación de que lo está celebrando. Lo podemos volver a ver, pero su gesto o es irónico, o es cínico, o es realista, una de las tres. Parece ser que ya entonces, como ha quedado antes explicado, este edil, este concejal, ya había declarado, según la portavoz de Vox, que pensaba abstenerse, con lo cual el Grupo Socialista lo tenía hecho. Ya, pero entonces, ¿qué conclusión sacas? Que el equipo de gobierno no dialoga, o sea, o dialoga muy mal o no dialoga con el resto de grupos y personal no adscrito. Porque si hubiera hablado con el señor Simarro, hubiera sabido también, al igual que el resto, que se pensaba tener. ¿Tiene seguro que no había hablado con el señor Simarro? Pues habla muy poco o muy mal. Es que, ¿sabes lo que pensaba el señor Simarro? Una vez que... Si el señor Simarro se lo quiere decir al concejal de Hacienda, se lo dice, y si no, no se lo dice. No, exactamente. Pero mira, y si eso lo dicen los otros. Tú decías, José Vicente, y creo que con toda la razón, que es que esto no se había visto, y en tu presentación así lo has hecho. Es que en los últimos 20 años no había que montar este circo, sencillamente por lo que era. Vale. Claro, si yo ni quito ni pongo, pero ahí está. Yo mando, yo ordeno y yo apruebo. Pero tú aludías en un momento de defensa que no estoy hablando de engaños. No, claro que no. Bien, en efecto. Y según tu trayectoria, perfectamente puede que haya sido así. Y lo es. Es decir, estamos aquí ya a posteriori y vemos que no se ha tratado así. Pero no me suena a engaño que después de tanto trato alguien haya podido engañar y decir voy a hacer esto y luego no lo voy a hacer. Es que no es necesario llegar a eso, vamos a ver. Bien, pero vista las circunstancias y vista la situación... Yo no sé hasta dónde ha habido el diálogo, no sé el enfrentamiento o el encontronazo que ha habido en las conversaciones para intentar conseguir los votos necesarios para aprobar los presupuestos. No lo sé cuál puede haber sido la causa porque desconozco todo eso. Pero en unos presupuestos de un pueblo, igual que los generales, puede haber muchas concesiones que en el desarrollo después de los propios presupuestos te hacen ver la viabilidad o no de las propuestas, y las desarrollas o no las desarrollas sin que eso suponga en absoluto que te has echado atrás de un acuerdo que hayas acordado, que tiene que ser respetado siempre. Se hace. Estamos de acuerdo que desde los tiempos de Victoriano a los de ahora, lo que es la cuestión de política municipal se ha envilecido de una manera tremenda. Antes existía un respeto dentro de la diferencia de opinión, existía un respeto y existía un saber debatir, que esas formas se perdieron hace mucho tiempo. Pero se han perdido pero por parte de todos. Lo que no se puede pretender, desde mi punto de vista... Neguemos. Es que esto es un reflejo de lo nacional, yo creo, porque sí, a nivel nacional nos están indicando así. Victoriano, aunque es un reflejo de lo nacional ahora. Bueno, ahora. Porque lo que no puede pretender un equipo de gobierno es intentar convencer a los otros grupos cuando les están ninguneando, insultando, menospreciando. Pero eso es llevar a la actualidad todo lo que ha ocurrido antes, que evidentemente interfiere. Y ahora que es cuando se tiene que demostrar si sabe gobernar y si sabe dialogar con los grupos de la oposición. Pero si esa fuera la causa, si de verdad la causa fuera los enfrentamientos, que yo en alguna ocasión sí que lo he comentado, eso tiene arreglo. Hombre, claro que tiene arreglo. Lo que no tiene arreglo son las formas tan discrepantes de interpretar la gestión municipal. Y pretender que yo te apruebo los presupuestos si haces esto, o yo te dejo de aprobar si haces lo otro, no. Pero es que cuando me digas que yo te apruebo los presupuestos si haces esto, dime cómo lo hago. Porque, a ver, no me digas hay que quitar ese vaso y lo quitas, no, pero es que necesito agua. Pero habrá que poner otra cosa. De todas formas, estamos especulando hay que explicar. Sí, porque cierto. Decimos... son suposiciones. Tú mismo estás comentando, Victoriano, sí, pero por eso perfectamente diciendo, no sabemos lo que han tratado. Claro. Y no sabemos las formas de cada uno, que posiblemente no, pero el carácter. Pero algunos, Vicente, sí es verdad desde septiembre. No, pero independientemente de septiembre. Hombre, yo pienso que independientemente de eso, yo he escuchado en algunas, me interesa un poquillo, y Izquierda Unida tenía unas pretensiones. Bueno, los demás también tenían otras, el PP y tal. Bien, lógico. No era tan, excepto en los planteamientos que tenía Izquierda Unida,
que hace ya mucho tiempo que se debatieron y que ya se demostró fehacientemente de que eran inviables su aplicación, por lo tanto no eran aceptables para pretender con ellos, no, de ninguna manera, pero lo demás se podía entender e incluso hacerles ver, oye, mira, es que esto no tiene ningún sentido. No lo quiero, pues vale, pues acabó. Pero he visto otros planteamientos que no eran tan difíciles, siempre y cuando bueno, si tú me dices que quitas 5 y si apruebas, y si me apruebas, no, dime si los quitas, ¿dónde los pones? Porque esto tiene que cuadrar. No vale eso. Si me lo cuadras, hablamos, y si no, no me pretendas convencer. Tiene que haber alguna manera, tiene que haberla. Y es muy fácil decirlo aquí cuando han estado, como tú bien dices, desde septiembre y no lo han conseguido. Pero es que gobernar en minoría es complicado. Pero la actitud, pero la actitud, la posición durante 20 años. Sí. Pero, perdón, la actitud primera, es decir, llegando donde se tenía que llegar. La noche de las elecciones ya hubo, ahora es cuando se va a enterar de lo que vale un peine. Cuidado, que yo no estoy diciendo que... Y además, precisamente desde mi óptica, que no tengo nada de político, pero quiero decir, lo que sí que es cierto es que es un reflejo de lo nacional, que hace apenas un año y pico o hace 2 años que pasó todo esto, y ya desde entonces parece, y la actitud de algunos parece que es de victoria con respecto, es decir, que la minoría tienen que dominar sobre las mayorías, y en este caso se han presentado los presupuestos, todos han dicho, porque yo cuando en la Federación Nacional, perdón, en la Federación Regional de Alzheimer vamos a Toledo, llevamos los presupuestos todos y se ven los puntos, lógicamente que discrepamos, aquí hay que esto, pero en un presupuesto está el debe y el haber, está los gastos y el este. Aquí se han traído, no, sino que todos han comentado y se ve que no estaba clara la situación cuando a la mitad del camino, posiblemente si no estaba clara no tenían que haber llevado el punto. Eso sí que es cierto, ¿eh? Eso ya es cierto. Hubiera sido lo más lógico, hubiera sido lo más lógico. Por salir un poco del bucle, dos cuestiones que se me entenderán, porque ustedes saben que yo de vez en cuando también rasco bola y no solo me dedico a arbitrar. Se podrá discutir, y él lo reconocerá, la actitud de arrogante del señor alcalde. Pero la de Vanessa Irla se discute. Conocemos a esta persona, conocemos la capacidad de diálogo que tiene. ¿Pero ha dialogado ella o en nombre de alguien? No, ella ha dialogado. Al 100%. ¿Y tú crees de verdad que si una persona y otra cuestión, desde septiembre dialogando no llega a un acuerdo? 21 años. Yo creo que sí. Yo también lo para creo. hacer el chotis, para bailar el chotis hace falta 2. Yo no sé la cita de quién es. Sí, no lo sé. Para bailar el yo sé que la dice muchas veces, pero si yo quiero bailar contigo y a ti no te da la gana, yo bailo conmigo mismo. No se puede llegar tan lejos. Pero Julián, que has aprobado los presupuestos con la abstención de Vox y ayer en el Pleno, o el otro día en el Pleno, te dedicas a seguir utilizando tu posición de autoridad al tener la última palabra para echar mierda sobre la posición de Vox. No, que le ha dicho el señor Abascal que como ustedes dicen que no, tienen que decir que no. Pero hombre, eso es de política. Pero eso es hacer cuando te están jugando los presupuestos. No se debía tratar, a nivel poblacional no se debía tratar. Mientras se siga utilizando ese último recurso para la última palabra para hacer ese tipo de cosas. Perdona, Victoriano, y te dejo muy breve. En relación a la memoria de los últimos 20-21 años, quienes no hemos dejado de estar un poco en primera fila, pero sin dejar de estar, observando, la legislatura de 2015 a 2019, con mayoría absoluta, había diálogo, había consenso, había plenos larguísimos, sí. Había discusiones. Estamos hablando de otro PP, estamos hablando de otra Izquierda Unida, y estábamos hablando de un grupo muy beligerante, pero mucho, que era, recordarán ustedes, el PLJ, Pueblo, Libertad y Justicia. Y aquello, desde mi punto de vista, se podía asistir sin que uno se enrojase de vergüenza ajena. Y estamos hablando de mayoría absoluta. Y estamos hablando de un pasado relativamente reciente, 2000, o sea, no podemos hablar, se puede decir cada cual lo que le parezca bien, que ha habido 21 años de un rodillo sin ningún tipo de concisión y a marcha martillo. Sí, sí. Y si podría humillándote también. Que yo también me he tragado muchos plenos. Pero independientemente de eso, ha habido una forma de comportarse diferente. A pesar de todo eso, cuando no tenía por qué. Ahora mismo estamos en una situación difícil. Claro. Y cuando se está en una situación difícil, uno tiene que ser lo suficientemente elegante como decir, venga, va.
Venga, va. Pues Venga, eso, pero todo... ¿quieres un vaso de agua? 2. Y ahora hablamos, porque me tienes que decir que esos 2 vasos de agua que yo te voy a conceder para que tú me permitas gobernar, ¿cómo lo hacemos? Porque yo te lo admito. Demuéstramelo. Y si me lo demuestras, lo hacemos ya. Y eso no es tan complicado. Y dices, que joder, Vitoriano, que fácil lo ves desde fuera. Pues a lo mejor... Ya, pero has estado ahí. Es decir, que los demás no podemos decir que hemos estado ahí, pero tú sí que has estado y que has sabido de los de enfrente y de los de al lado. Había otra forma de gobernar, no tiene nada que ver. Aquí ya lo hemos hablado más de una vez. A ti, teniendo minoría, Sí. el PP te aprobó 2 presupuestos. Sí, sí. 2. Y los otros 2 no es que no los aprobaran, es que... El portavoz del equipo de gobierno es el actual alcalde. Sí. Es decir, las personas han cambiado, pero en la cabeza no cambió tanto. No ha cambiado tanto. ¿Eh? Y quizás lo que sí ha cambiado es algunos grupos de la oposición, porque Rafa Martínez del Carnero, pues luego llegó a ser alcalde, luego dejó de ser alcalde, pero tuvo una legislatura en la oposición en la que, estando en minoría y pudiéndote hacer la puñeta Sí. en connivencia con Izquierda Unida, entonces con el concejal de Izquierda Unida, entonces te aprobó 2 presupuestos. Y no solamente los aprobó, sino que estaba de acuerdo en casi todo. En casi todo. Prácticamente en todo. Yo creo que cuando se busca el interés Hablábamos el mucho, interés del pueblo, hablábamos mucho, claro, y dialogábamos un montón. pues por eso, ahora a lo y mejor luego no. resulta que después de todo ese diálogo, es por lo que yo antes me refería. No había un encaminamiento personal. No, es lo que- eso es lo primero. ahí es Y donde quería no había que ¿Ves cómo conceder. la actitud de los demás Vicente, también de no había todos? que conceder tantas cosas. No había que volverse atrás de ningún acuerdo porque los acuerdos no eran tales porque se había dialogado previamente. Realistas. Claro, pero es que vamos a eso, si yo quería llegar a eso, que es que todo se empezó a torcer cuando ya entramos en el enfrentamiento personal. A partir de ese momento fue cuando todo se empezó a envilecer de una manera Pero no terrible. Pero no se puede llegar tan lejos. Aunque Ya. lleves razón tú, Ahora- aunque haya enfrentamiento personal, uno sí está Pero es que eso pensando... lo estamos, pero es Ya. que eso lo estamos sufriendo Pero ahora, que no hay mayoría absoluta. Entonces estamos poniendo en Porque entredicho el comportamiento político de la gente. Porque si pongo por delante mis situaciones personales, lo que a mí me han hecho, lo que me han faltado, a lo que tengo que aprobar para beneficiar el comportamiento político de un pueblo y del gobierno, ya no soy yo lo que tengo que hacer. Entonces me voy. Pero por eso tenemos que ver los 4 o 5 puntos, en este caso, es que ya son 5, eran 4, pero en este caso el trato desde el gobierno, que tiene que serlo, y también de los otros. Es decir, porque lo que no se puede en un momento dado es llegar y decir, yo tengo ahora mismo la sartén por el mango, aunque tenga un solo voto, digo un solo voto porque se lo ha escrito, pero los otros tienen 2, los otros tienen 3 y los otros tienen 5, en este caso, pero que todos teníamos que poner aquí de algo, y parece ser que no, es la actitud negativa que se... Pero ¿sabes qué pasa? Que Que la esto... actitud de que parece que todavía están No, con pero una mira, mayoría absoluta, es que- todavía no tienen pero en la aparte de cabeza eso, es de que no son ellos solos, que tienen que contar con es los que demás, ha hecho Vicente que no ahí se puede insultar. ha hecho una apreciación, mira, hablamos de un voto, no, y ese voto decide. Es que eso pasa como a nivel nacional. Es que Junts es la que decide. Bueno, ahora Junts aprueba y dice los 4 votos de no sé quién, pues no. Llegan los de R. Batasuna y dicen no, o llegan los del PNV y dicen no. No sé, son 4. Pero Lo que pasa porque es que... nosotros los tienes atados. No, Y atados este- no tan atados, no tan atados. Y ya ha habido más de una ocasión que han votado en contra. Así que tan atados no. Tan atados no, porque Podemos ha votado en contra. En alguna ocasión. Y Izquierda Republicana de Cataluña también. Y han votado con el Partido Popular. No están atados. Luego entonces se trata de que políticamente se juega a enfrentarte con aquel para encaminarte a ese enfrentamiento o a ese pequeño roce y hacerte ver que no tienes otra salida. No, sí que hay más salidas. Porque si esa sola, se acabó. Ahora, lo que yo no entiendo, ahora que surge esta situación... Último minuto para cada uno. Lo que yo no entiendo es decir, si yo voto según mis propias ideas y lo estoy llevando al plano municipal, sin alejarme en si yo creo en esto, además Alberto lo ha reiterado después de esta situación, ha dicho, es que el año pasado el Partido Socialista se sometió a la ultraderecha. Pero ¿qué es eso de que se echó? No, sencillamente que... Eso es política, que es lo que le acabo de decir a Bueno, José. pues yo no entiendo esa política, la verdad. Es que eso de que estás echando... Porque no... Los planteamientos que he hecho los he escuchado en el desarrollo, pero bueno, eso ya está pasado de moda. En el sentido, no pasado de moda, en el sentido, eso está muy bonito decirlo y escucharlo, pero esos planteamientos de entrada
en otra ocasión se dijo que no, porque la situación económica no variaba en absoluto y la gestión tampoco mejoraba, por lo tanto no venía a cuento. Pero bueno, cada uno tiene que tener su... Yo sigo diciendo RQR como el de la película. Paco Martínez Soria, vale, pues RQR, es otra historia, es otra historia. Se está viendo mucho la primera los sábados, sí. Lo de RQR. ¿Cómo es con el programa? ¿Cine de birria? De barrio. No lo veo nunca, pero esa película sí la vi hace ya mucho tiempo. Bien, pues... No, iba a decir que sigo pensando que tiene que haber un cambio de actitud, sobre todo por parte del equipo de gobierno, tratar a los grupos municipales como lo que son, representantes del pueblo, y que además en esta ocasión tienen la potestad de tirarle y echarle por tierra lo que él pueda plantear o modificarlo en su caso, pero yo creo que en ningún caso, y valga la redundancia, en ningún caso esas discrepancias pueden llegar a someter a que un pueblo no tenga aprobado unos presupuestos. Tiene que haber, se fuerce la cuerda por donde se fuerce. Tiene que llegar un momento en que se tienen que poner de acuerdo, porque el pueblo no se merece eso. Que yo no pero digo, que yo no digo que eso, pero antes ha dicho Julián, es verdad, para bailar un chote hace falta dos. No, en este caso ahora falta cuatro, a lo mejor. Lo que pasa es que hay que bailar una sardana. Exactamente. No, pero el cambio de actitud ha sido casi brutal, porque el... Por favor, el portavoz, la portavoz en este caso es Vanessa, no ha sido el alcalde. No, es decir, tampoco sabemos el según hemos podido preguntar y según se nos ha contestado y según hemos escuchado, la defensa del presupuesto la iba a llevar a cabo Vanessa y tenía... Por eso digo que aquí había un aquí todos tenían discursos preparados, todos, y quien más se lamentó, quien más se le vio lamentarse de no poder decir todo lo que tenía, toda la artillería que llevaba a pleno, era la portavoz de Vox, que ya había anunciado su... Pero bueno, la sinceridad también es loable y también es una virtud, sobre todo cuando hablamos en términos de política. Vamos a hablar en la segunda parte, abrimos el foco y nos ponemos en clave nacional. Y apuntamos a que en esta semana se han iniciado los fastos del año de conmemoración del cincuentenario de la muerte del dictador Francisco Franco. Nada más y nada menos que 100 actos preparados desde la jefatura del gobierno, desde el gobierno de España, para conmemorar pues lo que fue el punto de inflexión, el inicio del camino hacia una democracia que se sustanció primero en las primeras elecciones legislativas de 1977 y después en la aprobación de la nueva Constitución en diciembre, el 6 de diciembre de 1978. Vamos a intentar plantear o analizar o repasar los distintos puntos de vista sobre lo que supone este año que en alguna cadena de televisión, en algún programa, han denominado el año francoveo. Y bueno, yo me atrevo a adelantar otro posible término, si no será que el gobierno pues tiene o plantea o adolece de cierta francodependencia. Lo vemos en la segunda parte. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850. Lo decíamos antes de dar paso a este breve descanso dentro de la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. El gobierno inicia el año político conmemorando con una agenda de 100 actos conmemorativos del fallecimiento de Francisco Franco, del dictador que durante 40 años estuvo sometida a todo nuestro país y que supuso el punto de inflexión hacia el camino a una democracia que está ya más que consolidada. No diremos que el camino es fácil, no diremos que la situación es idílica, pero sí todos coinciden, todos los frentes políticos coinciden en señalar que es la etapa de mayor prosperidad y mayor progreso social y económico de nuestro país en toda su historia. Reanudamos tertulia, volvemos a declarar la barra libre de opinión y yo empiezo por preguntar a alguien que se considera apolítico, apartidista, a Vicente Saras, ¿cuál es tu impresión acerca de esta iniciativa? ¿Necesaria?
prescindible, bueno, algo que exagerada. A mí siempre me ha disgustado cuando visitamos, y han sido varias ocasiones por tener familia en Bielorrusia, y además el ejemplo puede sonar muy malo, sencillamente porque no es una democracia, ni Bielorrusia ni Rusia, pero lo que sí hemos visto en los dos países, conforme hemos ido los años que hemos ido viendo, en las plazas, en los parques, en las calles, por cualquier sitio se ve la historia, para mal o para bien, que ya digo que de democracia ninguna, y la demostración está ahí, pero sí que me agradaba de ver que lógicamente vivían de una manera natural el cambio que el pueblo había tenido a nivel de población, a nivel político no lo sé, pero quiero decir a nivel de población, y me disgustaba de que en España no fuese así. Lo que pasa es que ahora parece que le hemos dado todo el bombo y platillo en 100 actos, que no deja de serlo. Y sobre todo un detalle, si el relato del Partido Popular es cierto, digo el Partido Popular como partido mayoritario aunque no gobierne, pero en este caso no le han tomado ni en consideración, la verdad es que para un tema tan importante como es la democracia en este país, creo que no es lo correcto. De hecho, ha habido varios de los grupos, pero esos eran previsibles de que no estuviesen en el primer acto. Pero en este caso creo que un tema tan importante, es decir, mostrar la historia y poder explicarlo por fin a los jóvenes que desconocen quién era Franco y qué es lo que hubo entonces. Yo solo recuerdo de Franco que yo ya viví, aunque parezca más viejo, pero yo viví una dictadura blanda, no tanto una dictadura, mi familia no había política, por lo tanto, hasta que no fui mayor, no conocí el tema. Estuve y estoy, gracias a Dios, y las cosas son diferentes, en un grupo minoritario religioso como son los evangélicos. La policía me detuvo en varias ocasiones, pero nunca ni con violencia ni con nada, por grupos mayoritarios a nivel de religión. Pero yo no viví la dictadura. Pero lo que sí que es cierto, que se está dando, no sé, a los jóvenes, un plan de que era algo idílico. No era algo idílico, pero vamos a tratar la historia, pero desde todos, con el fin de que esto quede en orden, Eso sí que me gusta. Claro, lo que has dicho es importante, que para asuntos que son de un peso en la historia del país, una trascendencia considerable, hombre, que menos que un consenso. Que menos que un consenso donde a todas las fuerzas políticas se les permita opinar y se les permita ser partícipes de todo eso, porque en definitiva fue un logro global de todas las posiciones políticas. Pero es que claro, conociendo este gobierno, es que con este gobierno diálogo poco. Aquí va a parecer que la cosa funciona y a su manera. No sé, es que no sé qué tiene Pedro Sánchez con esto, con estas cosas. Yo creo que no. A ver, tampoco hay que llegar tan lejos. ¿Por qué aunque nunca pueda estar a ningún tipo de acuerdo? Lo he dicho en muchas ocasiones, que no coincido en muchos planteamientos que se hacen, y a estas alturas de la vida y con la edad te das cuenta de que, bueno, cuando una cosa está mal y cuando no. Pero que se puede hacer de otra manera. Pero, por Dios. Sí, ya, estoy de acuerdo en eso y en este planteamiento, pero luego después cuando estás allá arriba no es tan fácil, ¿no? Yo siempre decía, y me han oído muchas veces, que todo aquel que te censura, que te manifiesta una discrepancia y que te hace sentir que algo está mal o has hecho mal o tu comportamiento debe haber sido de esta manera o de la otra, vete arriba, estás 2 días o 3 ahí arriba, sí, y gobierna. Bueno, y dicho esto, este planteamiento que estamos haciendo, yo estoy de acuerdo en que se celebre por lo que ha supuesto vivir, como lo ha definido muy bien Julián, una etapa de nuestro país como no ha ocurrido nunca. La democracia es el menos malo de todos los sistemas políticos. Y aunque yo no sea exactamente monárquico, la monarquía constitucional nos está dando resultados, independientemente de los gestos o del comportamiento de alguna persona, de algún jefe del Estado. Me estoy refiriendo a lo anterior, que también hizo cosas buenas, pero algunas cosas no debía de hacerse, claro. Luego entonces, el rememorar, el recordar, el hacer patente que ya afortunadamente han traído 50 años y se está viviendo de otra forma, y que aquello fue un cambio profundo, de un día para otro, cambió profundamente el sistema de vida política y también social de este país. Era importante recordarlo. ¿Demasiada parafernalia? Pues no lo sé.
a lo mejor no había que haberlo hecho tanto y tanto, que tenían que haber sido, y ahí estoy de acuerdo, que los partidos, al menos los dos partidos grandes del panorama político en nuestro país, tenían que haberse puesto de acuerdo y estar, porque no creo que haya tantas discrepancias. No creo que haya tantas, porque no creo, y yo los he oído en alguna ocasión, y manifiestan que están también en contra de aquella época tenebrosa que nos trajo durante 40 años en vilo a muchos de nosotros. Vicente no, pero yo sí lo viví en muchas ocasiones y había que tener narices para traer el tema, ¿sabes? Hasta por quitarte una gorra y dejarla en un lado te llevaban al cuartel. Ya hago una gorra ferroviaria, no tenía ninguna cosa, que era factor. Ni siquiera era factor, era aprendiz, era aspirante a factor. Porque si no era factor no podía estudiar porque era con lo que me pagaba Renfe los estudios posteriores. Y quiero decir que era la releche, ¿no? Pero he dicho esto para conmemorar que nuestra vida cambia, que nuestro país cambia, que nuestro país entra en una dinámica de progreso, de futuro, y se ha demostrado después, y que en ese contexto, unos años después, se celebra una reunión larga, de varias personas, de diferentes grupos políticos, y que elaboran una constitución que, con todos los defectos que ahora le estamos sacando, que pueda tener, porque pueda o no tenerlas, y ahí hay todavía puntos sin desarrollar en la constitución, pero bueno, vale, nos ha dado este preámbulo, este tiempo, 50 años, y podemos estar hablando, dialogando, opinando, diciendo lo que pienso, lo que no pienso, aquí me parece esto, lo otro, y que no pase nada. Es que eso, los que lo hemos vivido antes, eso no tiene precio. Hombre, ahora, que sea demasiado ostentoso, yo digo que no. Lo único que pasa es que tenían que haber sido los dos grandes, al menos los dos grandes partidos, lo que han hecho. La historia nos reconoce que 100 actos son muchos actos. Sí, bueno, pero de todas formas hay uno cada 3 días. Ya. Pero eso me parece demasiado el tema. Pero hay una situación que... perdón. Y termino. Y desde luego pretender decir... Porque claro, cuando se hace política de todo en este país, ya ha llegado un momento en que se ha perdido la noción de lo que es el concepto político en el Parlamento Nacional, que tiene gracia. Es que tiene gracia decirlo, pero esa es la auténtica verdad. No hay auténticos políticos... Ha sido muy dulce al decir tiene gracia. Tiene gracia, sí, porque no hay políticos con discursos que sean lo suficiente contenido como para decirte de sentir, esto que estoy viviendo se refleja en el Parlamento. Pues no. Y claro... pretender decir también luego que no, esto es que lo están haciendo todos estos actos porque así se esconden. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver el arroz con leche con la patata frita? Venga ya. Hombre, hay un entorno jurídico de frentes. Pero si lo hay abierto. Esta mañana yo estaba viendo las noticias y han dicho eso, que esto que estamos comentando de los actos, y 4 o 5 minutos. Y el resto, todo ha sido leña al mono con el tema del fiscal, del otro, de no sé qué, de Madrid, de Patín, que Partán, que eso también sería otro debate. Si vemos, lógicamente que eso sí que queda claro, o bueno, por lo menos por mi parte sí que queda claro que el mejor sistema es el democrático, porque los demás sistemas políticos estamos viendo cómo se está desarrollando. Estamos en un momento de verdadero peligro. Decía Pedro Sánchez, como presidente, lógicamente, que ha tratado y ha dicho que que tenemos una democracia consolidada, y tú mismo lo has reiterado en tu exposición. Es innegable. Es innegable. Bien, pero estamos en momentos de muchas dificultades, en las que lo que no cabe la menor duda es que si no hay una unión en ese sentido, cualquier país puede pagar las consecuencias. El Reino Unido, Alemania con las próximas elecciones, con el Elon Musk, con todos estos planteamientos donde va a haber un enfrentamiento, todo eso puede desbaratar cualquier democracia. Yo no digo que la derrote, pero hacer daño es el odio, la violencia, todo esto, la falta de todos esos valores. Ese discurso es malo. Entonces está siendo muy malo. Por eso digo que tiene que ser algo, es decir, vamos a ver la historia, bien, ya digo, a lo mejor quedamos de acuerdo que 100 actos son muchos actos, ¿no? Pero a lo mejor, pero sí que tendría que ser todo en conjunto. Si no me preocupa el número de actos, me preocupa el contenido que se le quiera dar y de qué manera lo quiera organizar. Claro, pero pasa incluso del contenido. Vamos a pensarlo desde la perspectiva que dice Vicente, que hay que marcar la pauta, hay que decir, esto ocurrió y no puede volver a ocurrir, y para eso lo recordamos, y si hay que recordarlo 22 veces, pues 23, sí, en eso porque creo que merece la pena recordarlo, porque estamos en en una dinámica
que váyate la marinera cuando oyes por ahí algunos planteamientos que se te vienen, se te caen los palos del sombraje. Hoy os voy a decir una cosa y yo creo que viene a relación de todo esto que estamos hablando. Ha salido, lo escucho en las noticias, en la radio, una encuesta donde los jóvenes cada vez se van inclinando más por las opciones de extrema derecha. Exactamente. La extrema derecha es la tercera opción ahora mismo en Europa. Pero no conocen aquello. A nivel de Europa, pero no lo conocen. Pero ¿sabes qué pasa? Es que alguien, ese es el peligro. Pero tú fíjate lo fácil los que jóvenes, es. Los jóvenes, que lo han tenido todo, pero, que han estado corriendo detrás de los... Fíjate una cosa que te voy a decir. Yo, futuro. que no he vivido antes otra cosa, y escucho que tú me estás vendiendo una serie de circunstancias maravillosas que son imposibles de realizar, imposibles de hacer, imposibles de llevar efecto. Pero tú me lo estás diciendo, y yo me lo creo. ¿Por qué? Porque yo no he ido anteriormente, estoy ahora y yo quiero vivir bien. Porque quiero vivir bien. Pero nadie me dice, no, espera, es que tú quieres vivir bien, pero tú tienes que vivir en condiciones, tienes que darte cuenta que todo no te lo regalan, que lo tienes que trabajar, que esto lleva un esfuerzo, que esto no viene de atrás, que una casa no se hace empezando por el tejado, se hace empezando por abajo. Eso se ha olvidado. No se puede olvidar. Pues hay que recordarlo. Pero que se ha olvidado, por eso hay que recordarlo. Pero todos esos conceptos, lógicamente válidos. A mí me da pena, voy en casa de uno, ha fallecido la mujer de Alzheimer, por lo tanto hemos tenido muchísimo trato en los grupos de autoayuda. Que un nieto con 19 años, en cuanto entras a la casa te da miedo ver toda la parafernalia de Franco y de José Antonio y de esto. Bueno, que le guste, pero es que a mí se me ponen los pelos de punta sin haber vivido la dictadura. He dicho que la dictadura blanda. Un chico con 19 años, y dice el abuelo, dice que no ha conocido ni sabe quién era Franco, ni quién eran los fascistas, ni quién era nada. Y está loco de contento. Entra dentro de esos jóvenes, pero en los pueblos... Afortunadamente la mayoría no. Pero votan. Afortunadamente. Pero duele que haya una parte importante... Es que si hubiese una mayoría, entonces no se hacía pueblo. Ves cada uno dice, y su voto vale lo mismo que el mío. ¿Cómo es esto posible, hombre? Sí. Es que hay cosas que te llegan al alma, pero bueno. Pues ahí tenemos un problema y tenemos que empezar a saber cómo vamos a solucionarlo, ¿eh? Porque esa gente puede desarrollar esa ideología, a saber quién, cómo y de qué manera y qué tenga metido en la cabeza, pero gracias a la democracia. ¿Sabes lo que en otro sistema no hubiera podido... Es que no quiero... Ya estaría metido dentro de una celda. Debate. Pues pero lo que están lanzando como arma, como noticia, para que yo joven me meta dentro y entienda lo que está pasando y crea que me están quitando mi puesto de trabajo, no sé cuánto, es la inmigración. Eso lo están utilizando como manual. Eso es un debate. No lo voy a poner, no lo voy a abrir ahora. Populismo de extrema derecha. Exactamente. Total. Y eso está calando porque es muy fácil. Y es mentira. Es sencillamente incierto. O sea, pero ahí está. Si tenemos necesidad de gente, si no tenemos personal aquí para trabajarlo, sigo diciendo lo mismo, en la aceituna. Todos los domingos estamos yendo a una iglesia pequeña y resulta que nos encontramos allí con gente que tiene sus olivas y que dice, esto es un sacrificio imposible de llevar a cabo, que no tengo nada más que la posibilidad de gente de fuera. Y también, claro, muchos de ellos es posible que estén adoctrinados. Sí, pero eso como consecuencia de la situación laboral que hemos creado, que además es buena. Por eso volvemos a lo que es el origen del tema. Hay que se conmemore... Yo creo que no, el 50 años de la muerte de Franco tampoco será una cosa por lo tanto. 50 años. Yo creo que será años de democracia. 50 años, efectivamente. 50 años de democracia. Del paso de España, de la dictadura de la democracia. Vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ver, necesitamos consenso, necesitamos una visión mucho más amplia, la colaboración de todos los grupos políticos para que no se nos cuelen este tipo de historias. Para que no se nos cuelen este tipo de historias. ¿Sabes qué pasa? Tenemos las amenazas ya. ¿Sabes qué pasa con algunos grupos políticos mayoritarios que dicen, no, pero no pasa nada, porque si esto ocurre y se va hacia esta parte... Una cantidad... No, porque yo luego después hablo con ellos y entre nosotros... No, perdona. No, se te puede ir de las manos. Y te vas a meter en un lío... Cuando quieras llegar ya es tarde. Que ya es tarde. Sí, totalmente. Cuando te quieras percatar ya... Luego la conclusión, la conclusión más importante de estos minutos de tertulia es que en alguna buena medida está justificada la pedagogía para evitar males mayores de, por ejemplo, el caso... que me da la sensación de que no es único, ni es minoritario, ni es testimonial, ni es anecdótico, el del chaval de 19 años que pasa a su casa
y te encuentras un santuario, te encuentras Casa Pepe. Porque además luego le preguntas y no sabe de qué va. Pero bueno, esa es otra historia. No, otra historia no, es la misma. El origen es que sienten atracción por una estética, sí, un discurso, les atrae, son gente con que en Casa Pepe y el que esté libre de pecado, muy bien, ¿eh? Sí, en Casa Pepe se come muy bien, pero, aparte de otra historia. Pero yo la última vez que pasé a Casa Pepe, Franco me miraba desde todos los ángulos. Porque tú eres muy querido con él, no tuviste mucho trato. Es verdad, te miraba, pero de todas maneras eso hay que recordarlo y es bueno recordarlo y hacer una pedagogía ilustrativa y demostrativa en el contexto de lo que se pueda decir. Pero claro, al estar todo unificado, todos vamos a poder plantear, es decir, todos los grupos políticos, nuestros representantes van a poder decirlo. Pero si solo vas de invitación... Pero más que centrarse en lo que supuso la figura de Franco, es lo que hemos conseguido después. Como consecuencia de él lo rompimos y aquí está. 50 años de maravilla, y ya está. De maravilla con defecto, porque no tampoco, también ha habido cosas oscuras. Y hay que recalcarlas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la gente que se equivoca se le puede votar o no se le puede votar. A lo mejor está mandando y a los 4 años ya no manda. O acaba en la cárcel si se demuestra que se ha pasado de rosca. Pero antes no. Claro. Es de todas formas, menudo matiz. Los de 50 años, perdón Julián, los de los 50 años no es cierto, porque no estuvo todo tan claro ni en el 77, ni en el 78, ni en el 81. Es decir, que hubo amenazas serias. Y aquellas que desconocemos realmente, yo lo único que recuerdo de aquellos tiempos es que me llevaron a la mili el día 2 de abril y por ser las primeras elecciones, hasta octubre no vine a mi casa. Nos llevaron directamente a Melilla y nos pusieron además por ser de regulares 2, teníamos que estar con las bayonetas por si los marroquíes venían hacia nosotros porque ya preveían. Por eso digo que es lo que recuerdo. Cosas de todo tipo, anécdotas así. Olvidar el pasado se dice que caes en el riesgo de repetir lo peor del pasado, pero me vas a permitir que sea, iba a decir abogado del diablo, nunca mejor dicho abogado del diablo. Conocéis, no sé si alguno habéis estado en Berlín, ¿no? Habéis estado en Alemania y uno va visitando algunos monumentos, algunos centros y uno mira con lupa a ver si encuentra. ¿Os consta, quienes hayáis estado, quienes no hayáis estado, que en Alemania se conmemore el suicidio de Hitler? No, en absoluto. La pregunta es envenenada. Ni se menciona, salvo los grupos hitlerianos que todavía quedan algunos. O sea, la cuestión no será, es necesaria la pedagogía para no repetir aquello, pero y andar constantemente agitando el espantajo de Franco. No, eso es lo que sobra, te lo he dicho antes, eso es lo que sobra. Yo te digo eso es lo que sobra. No es el número de conmemoraciones ni el número de actos, sino a ver cómo lo van a enfocar. A ver cómo se va a encontrar. No 50 años de la muerte de Franco, no. 50 años de que afortunadamente este país entró en una situación política que le ha llevado a vivir... Pues entonces empezamos mal, porque lo único que ha calado en la sociedad es que se van a celebrar los 50 años de la muerte de Franco. Pues ha empezado mal. Pues ha empezado mal. O es lo que se comunica. Exactamente. O es lo que se comunica y no es lo que se pretende comunicar. Pues a tiempo estamos de corregirlo. Pues había un tercer tema que nos vamos a dejar en la recámara porque no va a caducar y estamos hablando de cuestiones agrarias. Íbamos a plantear aquí, para la segunda parte de la tertulia, una cuestión absolutamente apartada de lo que teníamos, lo que hemos venido hablando en la última casi hora, y es el desplome impredecible hace algunos meses, pero el desplome del precio del aceite de oliva. Y es una cuestión a analizar tanto los porqués como las consecuencias. Vamos a dejar esta cuestión para futuras tertulias. La campaña de aceituna no acaba hasta finales de enero o las 10 primeras semanas de febrero, y le dedicaremos pues casi una tertulia entera a hablar de este asunto, porque no en vano arrojaré solo un dato, o aportaré solo un dato. En los últimos 5 años, y es datos e información de la cooperativa de Valdepeñas, la cooperativa olivarera de Valdepeñas, se ha pasado de tener en el término municipal, en las 40.000 hectáreas, 40 y pico mil hectáreas del término municipal de Valdepeñas, 7.000 de explotación de olivar, a en 5 años crecer casi al doble, más de 12.000, entre 12 y 13.000. Eso quiere decir que la gente ha apostado por este modelo de cultivo en alternativa a una ruinosa viña. Vamos a hablar de ello
repito, en próximas tertulias. Ya les avanzo que lo que se está preparando para la semana próxima es la presencia en este plató, en esta mesa, de los portavoces reivindicadas, el sentarse en una mesa, hablar entre ellos, los portavoces de los grupos de la oposición, de algunos de los grupos de la oposición y algún representante del equipo municipal de gobierno para hablar de lo que pasó y de lo que dejó de pasar, que fue lo importante, en el pleno mensual de esta pasada semana. Les emplazo a seguirnos y hasta entonces les envío como siempre un fortísimo abrazo. Bodegas Fernando Castro. Bodegas familiares desde 1850.